Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy veremos generación de energía eléctrica a partir de energía solar. Mi nombre es Dairon Alfredo Fonseca Torres y bienvenidos. Inicialmente miraremos en qué consiste. La energía solar es usada para producir electricidad mediante el uso de células solares, las cuales poseen en su interior placas de semiconductores que se alteran con la radiación solar. Tenemos diversas aplicaciones para este tipo de energía, tales como telecomunicaciones, transporte, electrificación en zonas rurales, alumbrado público. También tenemos aplicaciones en la industria, tal como el lavado y secado, la generación de vapor, que es un factor clave en la industria cuando se necesita generación de calor. Los invernaderos, por otro lado, tenemos las aplicaciones de la cotidianidad. Carga dispositivos de uso común, tales como los smartphones, hasta dispositivos grandes como automóviles. Tenemos también construcciones inteligentes, las cuales no solo consumen energía, sino también la producen. Tenemos aplicaciones espaciales tal como la Estación Internacional y recientemente el rover Perseverance, proyecto enviado a Marte en este año. Planteando el contexto, podemos ver de que la energía solar es indispensable en algunas ocasiones para la producción de esta y es una tecnología que apunta hacia el futuro. Por ejemplo, tenemos en el rover Perseverance un lugar, un planeta que inicialmente no conocemos sus recursos y la forma de tomar energía de manera más eficiente que sí conocemos es mediante la luz solar. Igualmente que al estar en la estación internacional, tenemos que al ser un lugar tan desolado, la única fuente de energía es la solar. El artículo que escogimos fue en un análisis económico de cómo se podría implementar plantas térmicas que se alimentan de, perdón, plantas solares, las cuales se ubicarán en el país, en Algeria. Esto fue realizado en el 2012, en el segundo simposio internacional de energías amigables para el país y fue realizado por Mohamed Abbas y Nachida Kabashdi Mesrour. Inicialmente, ellos que hicieron, acá está el país de Algeria, plantearon cómo podemos generar energía eléctrica sin consumir tanto en el cableado y el transporte de esta, obviamente. Esta es la bandera del país. Entonces, inicialmente plantearon esto. ¿Cómo hacemos para producir energía eléctrica de manera eficiente y sin tener que realizar tanto consumo de datos? Pensar, pensar, pensar. Claro, tenemos un amplio desierto, lo cual representa una amplia área desértica, plana, en la que podemos colocar paneles solares. Esto de manera eficiente reducirían los costos y permitirían la alimentación eléctrica a una población que está constantemente demandando de esta. Claro, fue una idea muy buena y ahora se plantearán los análisis económicos. Inicialmente se planteó una tabla de cuánto sería la vida útil de estos servicios. Está calculada en 30 años. El precio de esta sería de $0.13 por kilowatt hora. La tasa de descuento sería del 8% con respecto a un valor nominal que sería la alimentación eléctrica común. Y la tabla de inflación es del 2.5%. En la tabla 2 podemos ver las características de los planes desarrollados. En este sector se toma en cuenta el área total que se podría implementar en nuestro parque de generación eléctrica solar, cuánto sería el precio y la cantidad de dispositivos a colocar. Adicionalmente, tenemos tres tipos de obtención de energía solar que se plantearon y los explicaremos más adelante. Estos son, acá se mira la producción que este tiene por año en watt por hora con respecto al año. Se analiza el factor de capacidad que este tiene y la energía que este puede recolectar, obteniendo una eficiencia. La eficiencia más alta tenemos en el DS, que sería
del 26%, que esta es la obtención directa de luz solar. Acá tenemos el análisis de estos tres sistemas con respecto al tiempo en meses. Podemos ver de que la tecnología de obtención solar que se mantiene más alta a lo largo de los meses es el Parabolic Through. Tenemos tres tecnologías, el Dish Starlink, el Solar Tower y el Parabolic Through. Este es el análisis de energía con respecto a los meses. Adicionalmente, vamos a plantear en qué consisten estos tipos de tecnología. Inicialmente, el Dish Starlink es este que podemos ver acá de la generación de energía solar de una manera que se concentra parabólicamente en este lugar. Acá tenemos el funcionamiento de esta, que puede recibir la energía solar y la reenvía a un lugar de recepción donde éste se transmite. Por otro lado, tenemos el sistema de torre, que lo que hace es recibir desde varios puntos la energía solar y esta la refleja a un recibidor. Este lo que hace es transmitir ese calor obtenido a un contenedor de agua, lo que lo convierte en vapor, y este vapor, al pasar por una turbina, genera finalmente la energía eléctrica. Este es un proceso de generación indirecto de energía solar. Estos tres procesos son de manera indirecta. Finalmente tenemos el Parabolic Through, que lo que hace es obtener la energía solar teniendo, como se menciona en su nombre, unas láminas de forma parabólica que reflejan la energía solar en un vástago, un recibidor que está a lo largo de ella. Esto lo que hace es, igualmente de manera indirecta, calienta almacenes de agua, lo que genera vapor, y finalmente este pasa por una turbina donde genera finalmente energía eléctrica. Tenemos la variación del DNI, que es el consumo kilowatt hora sobre el metro cuadrado. ¿Esto qué significa? Lo que puede obtenerse de energía solar en un metro cuadrado de esa área que se esté analizando. A partir de los meses que han ocurrido alrededor del año, este fue el análisis que se hizo. Por otro lado, tenemos esta gráfica que es del LCOE, de las plantas propuestas. Tenemos los tres tipos de sistemas mencionados y el consumo de estos en función del kilovatio hora. Tener en cuenta que el LCOE es el costo nivelado de la energía o costo nivelado de la electricidad. Es una medida de costo actual neto promedio de la generación de electricidad para una planta generadora durante su vida útil. Adicionalmente tenemos tres tablas más de análisis, las cuales dan un análisis general del precio que estas tendrían si se implementaran. Podemos ver que en Tower System llega a un total aproximadamente de 520 millones de dólares y esta está repartida en los diferentes componentes que podemos ver ahí en la gráfica. Por otro lado tenemos la Dish Steering, que llega a tener un valor neto de 300 millones de dólares y los valores promediados ahí están reflejados en los componentes. Por ejemplo, el Collector Cost llegó a valer más o menos 140 millones de dólares. Finalmente tenemos el Parabolic Through, el cual llega a tener un costo neto de 800 millones de dólares, lo cual es algo bastante costoso con respecto a los anteriores sistemas. Acá está reflejado el porcentaje de valores de este valor neto que tuvieron cada componente para montar la planta eléctrica. Adicionalmente, vamos a realizar un análisis de qué circuitos son importantes en esta parte de potencia y generación de energía eléctrica, mediante la luz solar, obviamente. Tenemos inicialmente el generador, que sería la celda de generación solar, lo cual hace que este pase a través del regulador, lo que hace que esto ya se reduzca el voltaje generado y finalmente cierta parte de este se almacena en una batería y el otro pase por un inversor, el cual convierte el voltaje a
lo que necesitan los circuitos actuales de consumo. Adicionalmente, podemos ver acá el funcionamiento del sistema del inversor, el cual es importante en esta fase de conversión, ya que el sistema completo como tal inicialmente obtiene la energía desde el panel solar. Esta pasa a través de un circuito que es el LM38. Este es un regulador de voltaje para que finalmente pueda salir parte de este a la batería y la otra parte sea convertida mediante un transformador eléctrico en el voltaje que nosotros conocemos de 0,24 voltios para alimentación en el hogar. Eh, Perdón, 112 voltios. Adicionalmente tenemos el componente IC7812. Este es importante para la conversión de voltaje eléctrico, ya que permite convertir en cierta medida lo que llega del voltaje. Sabemos de que en esta generación de energía eléctrica, estos se producen armónicos en la señal que llega y pues esto dañaría nuestros dispositivos. Lo que hace este componente es evitar eso y hacer la conversión de voltaje adecuada. Acá podemos ver los datasheets de cada uno de ellos. El LM138 que mencioné inicialmente, lo que hace es, ya lo había explicado anteriormente, que varía el voltaje de acceso de 1,2 voltios a 32 voltios. Estas son las características del datasheet. Adicionalmente, por otro lado, tenemos el MCLM340, que viéndolo como un dispositivo de potencia, lo que hace es tener estas características para ajustar voltajes y corrientes que vengan de este. Inicialmente tenemos una información que es el inversor, el cual produce ondas cuadradas y sinusoidales que pueden utilizar para luces, televisores, luces, motores, etc. Sin embargo, estos inversores también producen distorsión armónica. Los inversores caros utilizan muchos pasos para producir una onda senoidal y, por lo tanto, se encuentran en inversores solares residenciales. Básicamente, los inversores deben ser grandes para que suministren suficiente energía a todos los dispositivos necesarios. Siendo esto completado, les agradezco mucho por ver mi video. Muchas gracias.